Bueno, buenos días, aprendices, ¿cómo están? Bendecida semana, bendecido día para todos. Siendo las 11:05 de la mañana, vamos a dar inicio a la sesión en línea para el día de hoy programada. Procesos de importación es el tema, se programó el 4 de junio, para el día de hoy 6 de junio a las 11 de la mañana. Vamos a compartir pantalla para mostrarles las diapositivas del tema. Un momento. Un momentico. Por favor, me regalan silencio con el micrófono. ¿Están viendo lo que estoy compartiendo? Hola. Hola. ¿Quién está por acá? Bueno, les vamos a hablar acerca de los procesos de importación. Es un tema extenso, un tema de investigación, es un tema de mucha teoría que tenemos que tener en cuenta y retroalimentar los conocimientos, porque acuérdense de que aquí nos damos una pauta, un material formativo, el cual debemos retroalimentar con investigaciones, entrando a diversas páginas que nos hablen acerca de todo lo que concierne a la importación, a las exportaciones, a toda la parte del comercio internacional, a la parte de logística, de distribución y todo lo que concierne el tema, temas específicos de la parte del comercio internacional o de los procesos logísticos nacionales o internacionales. Bueno, cuando hablamos del mercado, acá en los procesos de importación hacemos referencia al mercado financiero internacional. Los mercados financieros internacionales se relacionan a la agrupación de inversionistas e instituciones de varias nacionalidades, cuyo objeto o fin es participar en la compra y venta de activos financieros como acciones, bonos, derivados, entre otros, dando un avance en la participación del TLC, Tratado Libre de Comercio. Las acciones son aquellas adquiridas en determinado momento, representadas por la inversión de capital de una empresa, donde el inversionista se convierte en propietario y socio capitalista de la compañía de proporción al valor de acciones compradas de la empresa donde desea participar. Los bonos hacen referencia a un instrumento de deuda que emite o que tiene una empresa. También son conocidos como los principales fuentes de financiación con las que cuentan las grandes empresas en el mercado global, al igual que las entidades públicas. En los bonos están metidos los créditos, los préstamos, todo lo que tiene que ver con el flujo del dinero. Haciendo énfasis a lo que es mercado, se reconoce como la actividad que nació en el intercambio, en un proceso o actividad en la que participan dos o más personas, cuyo objetivo es la compra o venta de mercancías. El comprador se le reconoce como comprador a la persona o empresa cuyo objetivo es adquirir un producto, materiales, insumos, entre otros. También se puede decir que es conocido un consumidor de productos de consumo. O sea, que puede decir que es conocido como un consumidor de productos de consumo. El vendedor es la persona o la empresa a la que se le va a realizar la entrega del producto o servicio que se está ofreciendo en el mercado, ya sea para recibirlo o para cambio del producto, a través de la parte financiera, el dinero. Los mercados financieros son aquellos conocidos como los mecanismos que permiten a las personas y a las empresas realizar actividades como vender, comprar activos financieros, ya sea por medio de un espacio físico o un espacio virtual. Ustedes saben que hoy en día estamos manejando la parte de compra-entrega cuando en los espacios, la compra virtual y la compra en la entrega del espacio físico. El ejemplo, el manejo o la técnica de compra-entrega de algunas empresas. Todo tipo de mercado se encuentra en diferentes agentes que influyen de acuerdo a las características de los compradores.
Cuando se lleva a cabo esta actividad se puede clasificar en consumo inmediato, o sea, en consumo de producto de consumo inmediato, producto de consumo duradero y servicios. En la parte de los tipos industriales o institucionales, así como los tipos de mercado, están producto agropecuario, producto del mar, las materias primas, productos técnicos o industriales, productos manufacturados y servicios. Se puede decir que entre más competencia existe en el mercado, mejor se reconoce que la base del mercado siempre va a ser el intercambio. A ver, acuérdense que antes se llamaba intercambio distribución. Los tipos de mercado se encuentran en diferentes agentes que influyen de acuerdo con las características de los compradores. Cuando se lleva a cabo esta actividad se pueden clasificar en consumo de producto inmediato, producto de consumo duradero, producto de servicios. Se me repitió la diapositiva. Se me repitió la diapositiva. Con esto. Esta parte de acá. Ok, disculpen. Dentro de los tipos de mercado reconocidos se encuentran el mercado de capitales, que están los bancarios y los no bancarios. Pero depende de qué manera. El mercado monetario, el mercado de divisas y el mercado de derivados. Se reconocen e identifican los diferentes mercados bancarios, entre ellos los bancos de inversión, los bancos o sea, tilines hay, pero de all parts. Los bancos no bancarios están relacionados como la renta variable o la renta. Hay un all part, hay dos. Cuando hablamos de tipos de mercados financieros y sus ejemplos, estamos hablando del mercado de capitales. Ajá. Ejemplo, cuando compra-venta acciones y deuda pública. El mercado bursátil son todos aquellos que le permiten a los inversionistas la compra y venta de acciones de empresas. El mercado monetario, dedicados a la actividad de prestar y solicitar préstamos a corto plazo. El mercado de bonos, dirigido a las actividades desarrolladas por los inversores. Comprar deuda pública, préstamos de dinero a los agentes gubernamentales. Mercado forex o intercambiario. Mercado financiero dedicado a la compra y venta de divisas. Ustedes saben perfectamente que son divisas, como el dólar o euros o viceversa, la compra de la moneda extranjera. En la actividad de mercados intercambiarios, solo los bancos son los que participan en esta actividad. Solo los bancos. Participantes de los mercados financieros. Una economía depende principalmente de las interacciones entre los compradores y los vendedores, ya que ellos son los encargados de transferir los recursos, favoreciendo así e incrementando el libre mercado, donde el sistema financiero es el marco institucional en el que se agrupan instituciones, agentes, activos y mercados, logrando mejorar su finalidad de transmitir los recursos financieros que proceden de las unidades económicas, en sí, reactivando el mercado financiero internacional a sus agentes participantes en busca de una mejor economía financiera para el país. Componentes esenciales del sistema financiero: agentes, activos, instrumentos y mercados. Cuando hacemos referencia a los agentes, están presentando en las unidades económicas con déficit, pérdida y superávit de recursos financieros, cuyo objetivo es determinar el elemento personal. Cuando hablamos de activos o de instrumentos, su finalidad es determinar el elemento material o real. Sí, sí. Gracias a son 6 all par por todo. 6 all par por todo. 4 que están en vehículo y 2 hay aquí. Procesan la transacción financiera del mercado internacional, cuya finalidad es determinar el elemento formal o convencional. Creo que también son 4. En el mercado global, el propósito del sistema financiero está relacionado y consiste en la canalización de los recursos financieros o ahorro producido, logrando que los agentes participantes que tienen la capacidad de financiación puedan brindar una mejor posibilidad a los que tienen la necesidad de financiación, el prestamista o el prestatario, para así poder cubrir alguna necesidad de inversión que se presente en el mercado actual. Participantes de los mercados financieros, los bancos, como les decía ahorita, porque básicamente todo eso tiene que ver con bancos, las aseguradoras, las afianzadoras, las arrendadoras, las casas de bolsas de valores y la administración de los fondos de inversión. El mercado financiero a nivel general es el mecanismo que permite el desarrollo de la actividad de vender y comprar fácilmente los títulos. En este caso son los bonos y las acciones. Productos de valor, mediante transacciones de bajos costes,
en el mercado global, ya sea por medio de un espacio físico o por medio de un espacio virtual. El sistema monetario internacional. En el mercado global, las empresas dedicadas a la comercialización de productos por medio de la aplicación del proceso de exportación e importación reconocen la gran importancia de ser parte del mercado financiero internacional y que la globalización se incrementa de una manera acelerada, ya que para lograr establecer un sistema monetario se da paso al manejo del conjunto de instituciones, normas y acuerdos encargados del proceso de regulación de la actividad financiera de todo el mercado internacional. En Colombia, el Sistema Monetario Internacional, SMI, se encuentra estructurado por el Banco de la República, esas son sus siglas, organismo encargado de dirigir y controlar las políticas monetarias, cambiarias y crediticias del país, por instituciones avaladas de la SFC, quien se encarga de captar, administrar y colocar los recursos, tanto de las empresas como de las personas, reglamentada por el cumplimiento de un conjunto de reglas, de acuerdos, de leyes e instituciones que se encargan de regular el intercambio de flujos financieros entre países, solo entre países, a nivel internacional. De acuerdo con lo establecido por el mercado financiero internacional, una de las necesidades del SMI, Sistema Monetario Internacional, es la que se deriva del manejo de la gran variedad de monedas nacionales que se utilizan en las transacciones reales o financieras por los distintos agentes del mercado industrial global. El Sistema Monetario Internacional está encargado de ejecutar la actividad de regulación de los pagos y también de los cobros de las transacciones económicas internacionales. Su objetivo principal es la generación de liquidez monetaria, la cual está relacionada con los siguientes aspectos. Tienen que tener en cuenta que determinar los tipos de cambio en las diferentes monedas, acomodar los flujos de comercio internacional y de capital, realizar los ajustes necesarios en la balanza de los diferentes pagos entre los diferentes países. En la tasa de cambio y el riesgo cambiario se dice, en el mercado internacional las empresas cuya actividad está relacionada con la producción y la comercialización de productos tangibles o intangibles, siendo partícipe de los TLC y Tratado Libre de Comercio, han logrado una participación alta, dejando muy claro que la tasa de cambio se encarga de mostrar la interacción existente del movimiento entre dos o más monedas extranjeras. En Colombia se puede relacionar la cantidad de pesos que se debe pagar por una unidad de moneda extranjera. Por ejemplo, tomando como base la moneda extranjera presentada por el dólar, ya que es una de las divisas de mayor uso en el mercado internacional. Cuando hablamos del régimen cambiario, las normas encargadas de regular estos aspectos en los cambios internacionales se definen como las diferentes actividades que se realizan como transacciones en el exterior que implican el pago de divisas o títulos representativos. De acuerdo con el régimen cambiario colombiano, existen dos mercados, el regulado y el libre. En la tasa de cambio fija, según criterio del Banco de la República, se conoce como el sistema que tiene por objetivo mantenerse constante en el mercado con relación al uso y manejo de las monedas extranjeras. Es decir, que la cantidad de pesos que se necesitan para comprar un dólar u otra moneda extranjera sea la misma siempre. Tasa de cambio flotante. Porque seguro que me dijo lo que me dijo aquel. Se encuentra representada en una divisa cuyo precio, en esta parte de acá, está determinado por los diferentes factores de oferta y demanda, relacionados con otras divisas, las cuales funcionan por medio de un sistema de mercado abierto, o sea, libre. El riesgo cambiario se reconoce en el mercado económico como el encargado de hacer referencia a los posibles cambios de cotización de una divisa frente a otra, y se va dando de acuerdo con las actividades representadas en las diferentes transacciones financieras de monedas extranjeras, ya sea en el propio país o en el exterior. Fluctuación. En el mercado económico global, la fluctuación hace referencia a la pérdida monetaria que se da por la reducción de una cantidad de la producción, de mercancías o de la aplicación de un stock.
el cual trata de la diferencia entre los libros de inventario y la existencia real física de los diferentes bienes. Es por eso que uno tiene que establecer bien los parámetros de cantidades, y esto se ve a través de los inventarios para saber qué mercancía hay, qué mercancía es la real con la que se va a trabajar. Sí, muñeca linda, de evaluación y revaluación de la moneda. En la mayoría de los casos o conceptos más útiles usados en el mercado financiero global a nivel mundial, una moneda se devalúa, baja de precio o pierde valor cuando se dan muchas más monedas locales por una moneda extranjera, lo cual significa que esta devaluación de la moneda local, en este caso el peso colombiano en comparación del dólar, por decirlo así, estaría perdiendo competitividad en el mercado, ya que el peso colombiano tiene un valor inferior al peso del dólar, Devaluación es aquella que se da cuando la moneda de un país reduce, te voy diciendo. En ese caso entra la devaluación, reduce su valor en comparación con las otras monedas del mercado global, las monedas extranjeras. Es llegado casos que puede producir por diferentes motivos. Por ejemplo, cuando aumenta la masa monetaria, es decir, cuando se aumenta el número de billetes o monedas de un país, se aumenta inmediatamente la oferta, lo que genera una pérdida de valor en la moneda. En el caso de nuestro país, Colombia, la reducción del peso frente al dólar o al euro, esta es una consecuencia. Las divisas de otro país se devuelven más caras ante el mercado en el país, y para los extranjeros las divisas se convierten en más económicas en el mercado internacional. La devaluación se conoce como una caída del valor de la moneda local en el mercado internacional. Cuando hablamos de revaluación ocurre en caso contrario, es decir, la moneda de un país aumenta su valor en comparación con las demás monedas en el mercado internacional. Por lo tanto, se reconoce una baja en la tasa de cambio. Por ejemplo, Colombia, se dan menos pesos por una cantidad de moneda extranjera. Aquí la revaluación, en algunos casos, es vista como que el país está perdiendo competitividad porque cada dólar que se vende en los mercados globales e internacionales estaría teniendo menos unidad en lo local. En la revaluación, las divisas de referencia de otros países se convierten en más económicas en el mercado local. En el caso contrario, para los extranjeros, las divisas suben de valor siendo mucho más costosas. Los índices financieros. En el mercado financiero, los índices financieros están relacionados en el movimiento de varios otra página ahí que dice que representados en indicadores financieros, los cuales se utilizan para mostrar las relaciones que existen entre las diferentes cuentas de los estados financieros basados en el mercado actual, toda la investigación actual que hay, todo lo que se lleva actualmente, dejando claro que sirven para analizar la liquidez, la solvencia y la rentabilidad que se tiene que se llega a cabo en ese momento, y la eficiencia operativa de la entidad. El indicador financiero muestra el comportamiento o el logro durante el desempeño de toda una organización, gracias a los resultados arrojados en los informes contables. Yo se le vengo diciendo antes que uno, para tener una estabilidad, una rentabilidad y una liquidez, solvencia y una eficiencia operativa en la entidad, uno tiene que asegurar el desempeño de la organización, investigando, sabiendo qué estrategias se utilizan en el mercado global, nacional, internacional, local, para saber los pros y los contras, los ganar que hay a nivel mundial, en lo que se dice marketing o mercado. Los siguientes son los tipos de indicadores financieros. Indicador de rentabilidad. Este se encarga de medir la evolución de la ganancia con respecto a las operaciones realizadas, y se logra de la siguiente manera. No tienen que tener en cuenta la utilidad neta entre el activo o la utilidad neta entre el patrimonio. Indicador de inversionista, indicador de inventarios y activos. Índice de rotación de inventario. Esto es igual al costo de la venta entre el inventario. Está representado por los resultados que indican el número de veces que el inventario pueda rotar durante el año en curso. O con esta fórmula que la tienen que tener en cuenta para analizar y para realizar ciertas actividades. No va a ser con números, pero sí hay que tener en cuenta cómo ha distribuido cada cosa. Índice de rotación de activos fijos es igual a venta entre activos fijos netos. Esto representa la cantidad de veces que pueden rotar los activos fijos en el año en curso. Índice de rotación de activos totales son las ventas y el total de activos. Indica el número, la cantidad de veces que puede rotar el total de activos fijos durante el año
en curso de la empresa. El indicador de liquidez se utiliza para calcular la capacidad que tiene una empresa para enfrentar los compromisos adquiridos a corto plazo. Está representado en la solidez o base financiera con la que cuenta una empresa para cumplir con las obligaciones contraídas a corto plazo y se mide de la siguiente manera. Aquí trabajamos bajo el índice de solvencia y bajo el capital de trabajo. En el índice de solvencia tenemos que tener en cuenta los activos fijos entre los pasivos corrientes, que representa la cantidad de veces que la empresa puede descubrir su pasivo corriente con el activo corriente. Y en la capital de trabajo, el activo circulante menos pasivo circulante. Lo que hay y lo que no hay. Representan los recursos que tiene la empresa para cumplir con sus actividades diarias. Cuando hablamos de medios de pago, esto es un instrumento que utiliza para realizar actividades. Bueno, ven acá, los abanicos Singleton con la jopa ya. En pocas palabras, el medio de pago es aquel que se utiliza para realizar la actividad de comprar un producto. Por ejemplo, cuando se realiza una actividad de compra en un supermercado, al realizar el pago se utiliza un medio de pago, ya sea efectivo, tarjeta débito, crédito, entre otros. Yo creo que tenemos bien claro la manera de pago porque en nuestro día de vivir la vivimos constantemente. Miren que ahora hay otras alternativas que obviamente son para personas, no para nivel empresa, a nivel global en cuanto a el empaque trae 20, o sea que son 10 empaques. De pagos. Ustedes la conocen como el NEC, el Plata, el ahorro de la mano, pero en este caso estamos hablando de pagos en efectivos o de tarjetas o transacciones o créditos o débitos. En medios documentarios se encuentran relacionados con la actividad financiera internacional de diligenciamiento y entrega de los documentos. Se realiza con la actividad de entrega de la mercancía. Toda mercancía debe ir con la legalización de un documento que la acredite en todo momento. Riesgos de la negociación internacional. Se puede definir el riesgo que se da en el desarrollo de la actividad de negociación internacional como un riesgo comercial. Es de gran importancia tener presente una serie de estrategias para aplicar en todo tipo de proceso de negociación internacional, ya sea en caso de realizar una actividad importante. Cuando ya para pelear de un ya no se mete ya, no, ya mata, lindo. En el mercado financiero internacional se encuentran diferentes tipos de riesgos comerciales, los cuales se pueden identificar en el desarrollo de la actividad en la que se encuentre, ya sea compra o venta. Los tipos de riesgos en el comercio internacional está el impago, el fraude, el de entrega, transporte, cambiario, legal. Cuando hablamos de impago, hablamos que este se presenta por causa de y se genera cuando el comprador después de recibir la mercancía no. Sí, porque le dan a más venir a más y que había con la masa, no hay más nada. O sea, que lo que vamos a ver es que tenemos que cargar unas cosas de que van de aquí, que ellos nos mandan para el médico de Barranquilla. Son unos vasos, son unas cosas. Ahora vamos a mirar para cuando hablamos del fraude, conocido como una nueva estrategia realizada por las personas o empresas encargadas de realizar este tipo de engaños. Usted sabe que los fraudes son robos, alteraciones en el pago del producto y no se ve el reflejo del mismo. Hay que estar pendiente de con quién se negocia y de qué manera o las maneras de pago. Grandes, medianas, pymes, empresas, cualquier empresa. En la entrega, se refleja en la actividad donde quien ofrece su mercancía se compromete con quien la compra, dejando claro el lugar, el día de entrega acordado por ambas partes. En el caso de que no se logren satisfacer los requisitos contractuales de entrega, se pierde el voto de confianza y fidelización de las partes. Tiene que tener en cuenta que cuando uno hace un pacto o cronómetro de entrega, uno tiene que cumplir con los parámetros de las fechas, porque esto da credibilidad al cliente y obviamente aceptación y puntos positivos. Cuando hablamos del transporte, es la actividad relacionada entre el punto de partida y el punto de llegada de la mercancía. Donde el producto terminado debe ser transportado al punto de partida para luego cumplir con los requerimientos. Vamos a ver que de todo ya. Cuando hablamos de cambiar, está relacionado con el uso de una moneda que no es de propiedad, ya que esta actividad podrá alterar el beneficio esperado en los momentos de la comercialización de mercancías. Aquí hacemos parte o aquí hacemos referencia a lo que yo dije anteriormente de la evaluación y la revaluación. En la parte legal, se presenta cuando las organizaciones o empresas dedicadas a esta actividad
no investigan sobre la normatividad. Todo para ver, para hay una que no se rige la actividad, los sistemas jurídicos y los convenios, entre otros. Hay que tener en cuenta siempre las leyes, los reglamentos que hay que cumplir, la ISO, las normalidades, toda la parte constitucional. Eso es lo más importante, una de las cosas más importantes en la credibilidad de una compañía. Documentación para la exportación. La exportación está relacionada con la actividad de salida de mercancía del territorio aduanero nacional, donde el agente aduanero debe aplicar un proceso de verificación de que la mercancía saliente del país cumpla con los estándares de calidad y la normatividad vigente, con destino a otro país o una zona franca industrial de bienes y servicios. Aquí hablando del decreto 2685 del 28 de diciembre del 99, se establece una serie de parámetros y normas para realizar los cuevas están separados ahí, ¿no? Para el libre tránsito de entrada y salida de mercancías del país. Entre parámetros y normas. 1. Registro. ¿Cómo exportador está compuesto por los interrogantes? ¿Qué hacer? ¿Dónde realizo el trámite? ¿Qué beneficios obtiene? ¿Qué hacer? Lo primero es inscribirte en el RUT. Si ya está inscrito, se debe actualizar y agregar en las casillas correspondientes la actividad de uso como exportador. En la parte de abajo del RUT está esa parte de selección donde uno modifica las casillas y da el uso de la actividad a la que uno se está dedicando. ¿Dónde realiza el trámite? En las diferentes oficinas pertinentes a la DIAN o en la página virtual. Si ya lo tienes, lo actualizas. ¿Qué beneficios se obtienen? La devolución o descuento del IVA. Bueno, calificación en el trámite es el trámite más común. Está encargado de determinar el origen de las mercancías objeto de exportación y se debe marcar con una etiqueta de reconocimiento de qué país de origen procede. Ejemplo, Made in Colombia, hecho en Colombia. Made in China, hecho en China. Made in Canadá, hecho en Canadá. Made in Venezuela, hecho en Venezuela. Y así. Certificado. Este documento permite exportar productos con descuentos arancelarios a aquellos países con los que Colombia ha negociado convenios y TLC. El VIVO, que es visto bueno, es la exportación de ciertos productos. Se exige que el exportador, el que lo envía, se encuentre inscrito en la entidad encargada de su control o del otorgamiento del visto bueno. En la parte de aduanas hay que tener en cuenta el trámite de aduaneros. Se encarga de la entrega de la carga, seguida de la solicitud y de autorización de embarque. La aplicación de la inspección para luego realizar la declaración de exportación DEX. En divisas, el registro de divisas está relacionado con el medio de pago. Según este recurso, es el intermedio del mercado cambiario, donde se debe preparar luego la presentación de la declaración del cambio. Y por último, los TIC aplicados a la DFI. La aplicación de las TIC en las empresas con función en la administración y coordinación de los procesos logísticos son de gran ayuda en la implementación, ya que se relacionan en todos los procesos de comunicación más comunes e innovadores en el mercado internacional. A partir de allí, estas tecnologías le permiten a todas las empresas que la ejecución de una actividad específica esté relacionada con la coordinación de los procesos logísticos, logrando mejorar las condiciones de la compra entre el comprador y el vendedor de la siguiente manera. Ellos deben almacenar, procesar y difundir todo tipo de información. Cabe destacar que las TIC reducen costos, mejoran la eficiencia y aumentan la productividad de los productos. Esto ha sido todo por hoy. Yo les voy a colgar un resumen con una retroalimentación un poquito diferente, con unas preguntas y con sus respectivas respuestas para que ustedes seguir que retroalimenten de manera investigativa personal a las líneas, a todas las líneas o a todas las páginas existentes para tener un conocimiento más amplio y retroalimentar nuestras necesidades básicas en cuanto a la investigación. Les voy a compartir la actividad a realizar. 150K de gorra. Ajá. Ajá. 100 gorras, pero si las 100 gorras están. No, porque esa gorra ya se quedaron a Montería y se bajaron al Tipal. ¿Te acuerdas que más dije no? Y que ya se la pueden comer al Tipal. Que moda coger la mejor. Lo bajé en la línea de trabajo. Sí, acá está. Vamos ya. Tú le vas a ir, ajá. Eso hay que separarlo, ajá. Esto vamos a compartir.
Día de trabajo 5. Compartir. Bueno, Cooler procesos base, de importación, acá está. los vasos, tienes ahí, vasos biodegradables del par. Esta vaina y material de servicio Bucana de luz premium delantal 4. Código. Cotización, la actividad es cotización, exportación de un lote. GA5, 210-10-10-29, actividad de aprendizaje 1, evaluación 1. El tema que se utiliza para resolver esto, procesos de importación, lo que se vio ahora, el complemento que ustedes le den. Bueno, evidencias. Cotización y exportación de un lote. Aquí les voy a dar ciertas pautas. La evidencia consiste en que se haga una cotización real para la exportación de un lote de calzado para caballero. Le estoy dando acá la cotización de lo que se va a realizar. Este es por lo que se van a guiar. Las cantidades las define usted de manera hipotética a un país de su elección, preferiblemente con el que Colombia tenga acuerdos comerciales, LC. Se recomienda para esta evidencia que tenga en cuenta los siguientes elementos en orden para la generación de este costo total requerido. El producto, posición arancelaria, precio de venta unitario, las cantidades, cuánto quiere vender en el mercado internacional. Acuérdense que esto lo hace ustedes de manera aleatoria, lo que ustedes deseen. Puede vender lo que le están pidiendo. Puede vender lo que le están pidiendo. ¿Cuál es su capacidad de producción? ¿Cuál es su cantidad mínima exportable? ¿Cuál es su cantidad máxima exportable? ¿Es viable para usted vender una cantidad? Ahora vamos a hablar del empaque y el embalaje. Costos de embalaje: plásticos, sunchos, manos de obra, manipulación local, exportador, montacargas, contratado, clasificación de la carga según su naturaleza, carga perecedera, carga frágil, carga peligrosa, el costeo de la logística, precio de venta que permita al exportador recuperar los costos y gastos, sean industriales, administrativos, financieros y de FI, vinculados con la exportación, más a un margen de utilidad razonable. Elaboración de la cotización para la exportación de un lote del calzado industrial para hombres. Ya aquí están las pauticas con las cuales ustedes se deben ceñir para realizar la actividad. Con todos los elementos y pasos revisados, proceda a cotizar a detalle el proceso de exportación. Se recomienda que revise los valores en moneda local, peso colombiano, y moneda global, dólar americano o euro, puesto que el factor de conversión se debe tener en cuenta debido a la velocidad del dinero, fiat, dinero físico, y con todos los datos y valores presentes en la actividad. Producto de entrega, cotización para la exportación de un lote de calzado para caballero. Este es el tema. ¿En qué formato me lo van a enviar? PDF, extensión libre. Para hacer el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y al sea el espacio cotización exportación de un lote GA5, 210, 210-29, actividad de aprendizaje 1, evaluación 1. Eso es lo que ustedes me van a realizar a mí, esta actividad. La que está acá. Aquí. Ya lo saben. Espero contar con las evidencias a tiempo, que sean responsables en los tiempos y parámetros de cronometrado de las fechas establecidas. Espero que vayan súper bien con sus demás instructores. La idea es ir al día, tener la ficha al margen en que va, responderle. Tanto a mis fichas son las técnicas y las de mis compañeros, los instructores, son las transversales. Todas valen, sean unas más importantes que otras para poder aprobar la fase, tienen que cumplir con todas. Que tengan un excelente día.